Ya hace bastante tiempo había comenzado a hacer una investigación sobre las incursiones artísticas de los políticos. Todo comenzó cuando descubrí la noticia de que George Bush se estaba dedicando a pintar. Yo había hecho en 2014 una primera prueba de Singing Alone, ¿no? Una prueba que tenía un carácter mucho más instalativo, pero que desde un primer momento tenía la intención de no presentarse como una obra cerrada, sino de una obra que está constantemente expandiéndose. Una cosa que me parecía interesante cuando veía este tipo de síntomas, ¿no?, de la política, era que cuando los analizabas individualmente no pasaban de un acto chistoso, por decirlo de alguna manera, pero adquiría un efecto totalmente diferente, de caos, de casi de mundo surrealista, cuando se colocaban estas intervenciones una detrás de otra. Esta suerte de sinfonía, ¿no?, que vas cantando en un orden prácticamente aleatorio. Ese es el síntoma de decidir cantar, que tiene una particularidad que es el utilizar ese mismo micrófono que se utiliza para compartir, digamos, el discurso político, el discurso ideológico, pero también compartir ese micrófono con el canto, ¿no? Ese espacio oscuro del arte, que estos políticos, por una razón que siempre varía en todos sus casos, ¿no?, deciden cantar en público. No intenta ejercer un juicio político, ideológico, no, más bien intenta compartir una sensación con ese espacio creativo que pueden tener. Es para mí un proyecto que es perturbador, desde el sentido de que estas son las personas que nos gobiernan, estas son las personas que escriben la política, que la hacen, que la aplican, que nos llevan a la guerra, en acercamiento a los políticos. No es desde lo radical, sino es más bien desde lo subjetivo, desde ese espacio pequeño que puede convertirse en un gran detonador subversivo de la política en sí.